Y están ya acá acompañándonos en el estudio el concejal Emilio Jatón y el senador Miguel González a partir del 10-11 de diciembre, cuando se produzca el acto de asunción, intendente y secretario general de la municipalidad. Así es, Lía. El 12 va a ser el día de la Asunción. Estamos el trabajando. 12, me parecía que iba a ser el 12. Estamos trabajando allí en esos tiempos porque para no interferir en el municipal, en el nacional y en el provincial también. Así que estamos trabajando en eso. La gente de protocolo está trabajando en eso. Ese dato no se sabía porque se especulaba entre el 10 y el 11. Sí, estamos, creo, cerrando para el 12. Hoy estaban reunidos los equipos de protocolo. Y ayer, Emilio, presentaste el gabinete ahí en el emblemático Bar Tokio. Sí. Completo, 14 funcionarios, 12 secretarías, una dirección, una agencia y un gran equipo. Sí, es un equipo que la verdad que fue surgiendo a través del conocimiento de mi aparición en la política hace casi 3 años y medio y 4. Fui conociendo mucha gente, muchos profesionales. Y también de la mirada de aquellos que se destacan en la ciudad de Santa Fe en distintos ámbitos. Y allí fueron apareciendo. La verdad que nosotros estamos muy contentos con ese equipo de trabajo porque se ha sumado gente que viene de lo privado, que viene de la gestión, como es el caso de la presidenta del Colegio de Arquitectos, como es el caso de algunas ingenieras hídricas también que vienen de la universidad, como es el caso también, todo el tema de planeamiento y de desarrollo urbano viene de la universidad, de mirar la ciudad desde otro lugar, y ahora lo vamos a poner en un lugar para la cual van a tener que tener una mirada muy especial también. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue ayer la presentación del gabinete, equipo completo. Y también otro dato no menor es que hay personas de distintas extracciones políticas, del radicalismo, del sector de Creo, de Franco Ponce de León, que también ya fue director de Derechos Ciudadanos, actualmente es concejal, así que es como un abanico bastante variado. Sí, nosotros lo que intentamos es no ir detrás de esos abanicos que se asemejan a lo que puede llegar a ser un mapeo político, sino que lo que primero tuvimos en cuenta es la capacidad técnica y de las personas, porque bien lo dijiste, Franco estuvo en ese lugar, pero los derechos son otros, han variado, han evolucionado, entonces no podíamos desperdiciar esa expertise en Franco para que vuelva a retomar el mismo lugar donde había estado años atrás, pero con una mirada más actualizada, distintas, diferentes. Por eso es que él está en ese lugar, no es una cuestión que tenga que ver con un mapa político, sino tiene que ver con las virtudes de cada persona. Y eso es lo que buscamos. Miguel era como el cantado dentro del gabinete, al menos lo que nosotros comentábamos, o se sabía que iba a estar Miguel. ¿Con qué rol? Era como un secreto a voces. Sí, era como un secreto a voces. ¿Con qué rol específico asumís? Porque también es uno de los que más experiencia en gestión pública tiene. Ha sido ministro de Salud, bueno, una amplia, estuviste en el IAPOS, por ahí más enfocada en la salud, pero ahora vas a tener una mirada amplia. Bueno, no era tan cantado porque... ¿Te costó convencerte? Yo creo que la verdad que trabajar con Emilio es un placer, así que no, en ese sentido no, para nada. Digo que todos los que trabajamos con Emilio tenemos la tranquilidad de ponernos a disposición y él es el que dirige y ordena el equipo, así que está bueno participar en este equipo, que como bien dijo Emilio, es un equipo que viene de distintas trayectorias, que también integrar trayectorias diferentes te amplía la mirada, porque no es lo mismo las personas que vienen de la tarea de varios años de desarrollar una mirada de una temática, pero de un lugar diferente, al hacer de un Estado, que estar haciendo las cosas desde el Estado. Te cambia la perspectiva, pero te alimenta también una mirada diferente que tienen estos actores. Así que en el caso mío, obvio que haber transitado muchos años en la gestión pública me permite tener bastante training de qué se trata la cosa pública, pero también esa corta pero potente experiencia de estos 2 años en la legislatura también te entrena para tener más paciencia, porque los cargos ejecutivos que yo tuve antes son cargos donde la inmediatez de la toma de decisiones es muy fuerte, y la carga sobre el decisor es bastante cotidiana, y en cambio en la legislatura uno hace un aprendizaje de acordar con otros, de mirar puntos de vista, de sumar consensos,
un poco esa es la tarea que nos ha encomendado Emilio en esta etapa de la gestión. Emilio, se te escucha decir mucho que la ciudad está muy complicada. ¿Qué diagnóstico tenés para, cuando asumas el cargo a partir del 10 de diciembre? La verdad que cuando uno recorre la ciudad ya se da cuenta que está complicada. Para cualquier ciudadano que uno puede tomar contacto en la calle ya se da cuenta que está complicada. Primero, desde lo económico está complicada y eso lo sabemos, y los números que tenemos nos dan la pauta que la ciudad está muy complicada en cuanto a deudas, en cuanto a lo que no se ha podido pagar durante todo este tiempo. Tenemos servicios a punto de colapsar. No sabemos qué va a pasar a partir del 10 de diciembre con un servicio básico, indispensable, que habla de la salud de los habitantes, como es la recolección de residuos entre las 3 empresas, porque también voy a sumar el relleno sanitario. Estamos cerca casi de los 800, 900 millones de pesos de un presupuesto que son de 8.000 millones, ya tenemos un 10% allí, y a eso hay que sumarle una innumerable cantidad de proveedores que se nos acercan con facturas en mano, que cuando uno las entra a sumar, la verdad que les da pavor, a uno le da pavor todo eso, y hay que sumar un montón de cosas que nos van a aparecer, seguro que vamos a tener sorpresa. Y después lo otro también, 3.000 cuadras de tierra, gran parte de la ciudad sin cloacas, sin asfalto, y con gente que está pidiendo participación en las decisiones de la municipalidad, que esa es una deuda que no se puede tocar, pero sí se puede vislumbrar cuando uno se da cuenta que la deuda social es muy alta en la ciudad de Santa Fe. No basta con construir edificios y poner gente adentro, sino que la gente necesita oportunidades, la gente necesita participar, necesita decidir, necesita saber qué ciudad queremos entre todos. Y esa es una deuda que se ha transmitido durante todo este tiempo por una falta total de diálogo, y eso también hay que cuantificarlo. Y te acompañaron 90.000 votos. Sí, yo la verdad que para mí es una carga importante y un desafío importante, quizás es el empleo más importante de mi vida, el desafío más importante de mi vida, y lo tengo en cuenta eso, pero ya no basta los 90.000 votos. Yo creo que hay una ciudad expectante de una nueva administración, de una nueva forma de hacer las cosas, de una nueva forma de encarar las cosas, y ese es el gran desafío que tenemos, de ponerle la impronta propia a lo que se viene, ¿no? Vos públicamente dijiste, y abro la pregunta para los dos, que en términos estimativos la deuda del municipio, contando la consolidada, la histórica y la flotante, más esto que mencionabas de los pagos a proveedores... Si sabés lo de la flotante me lo contás porque yo no la sé. Claro, la flotante es la que tiene liquidez, pago a proveedores, por ejemplo. Va a ser, cuando asumas, más o menos 1.500 millones de pesos. ¿Esto es así? Es lo que está contabilizado, ¿no? Mira, un solo dato con respecto al tema en residuos. Los residuos se pagan a través de certificados, y hay certificados desde el municipio que hoy están paralizados para no cuantificarlos dentro de la deuda. Y son muchísimos, son mucho más que los 300 millones de una empresa que nosotros estábamos hablando. Y de eso debe haber mucho. El problema es que no se habla del tema, no se transparenta, y no lo podemos discutir y no lo podemos cuantificar. Ese es un grave problema de la política y esta transición. Y después está lo otro, que no sabemos si no vamos a tener mucho más sorpresas que superen ampliamente esos 1.500 millones. Y después salarios y aguinaldo que se viene encima también. Sí, la verdad que salarios y aguinaldo es una cifra altísima que hoy se está discutiendo a ver cómo se paga y de dónde saca el dinero. Hay presentaciones de readecuación claro. Dando vuelta por allí que no quedan muy claras, pero fíjate vos como a una semana del cambio de mandato empiezan a surgir cosas que ya no se pueden mantener en silencio, y esas cosas están pasando durante esta semana. Con respecto a esto último, ayer el actual intendente José Corral ingresó un pedido de modificación y readecuación claro. presupuestaria por poco más de 1.000 millones de pesos. Sí, 1.037 millones. 1.037 millones de pesos, principalmente para cubrir los haberes de empleados municipales de los meses de noviembre, este mes, y diciembre, más algunos intereses de deuda de empréstitos tomados en 2018. Sí. A ver, el pedido de adecuación presupuestaria ocurre todos los años porque la inflación sube más que lo que está presupuestado en
el ejercicio anual, digamos. Lo llamativo, a mi criterio, es lo elevado del monto, digamos. Representa el presupuesto 2019, el actual, es de poco más de 8.000 millones de pesos. 7.000, es un 12,7% claro. esos 1.000 millones pedidos para pagar salarios de empleados municipales de 2 meses. Sí, es una cosa que resulta muy extraño que suceda una semana antes, y resulta muy extraño también en ese monto, y resulta muy extraño también que se lo plantee de esa manera, con una información escueta para que decida el Consejo. Por eso todo eso nos parece muy, muy raro todo, y forma parte de las sorpresas que estamos encontrando, y que la verdad que no nos hubiera gustado encontrar. Son muchísimo dinero, son más de 1.000 millones de pesos que todavía no sabemos de dónde van a salir, porque si nos dicen que está el dinero, ¿por qué una readecuación? Nosotros estamos evaluando ese pedido, de hecho no podemos poner en vilo a los empleados por una decisión política, pero también nos hubiera gustado, esto se discute antes, no se discute sobre un pedido al Consejo, se discute en política, se discute en una transición, no lo pudimos hacer. Sí, estamos a 13, 14 días de... 2 semanas justo. Creo que lo que hace esto es este pedido que hace el intendente es desnudar una estrategia de ocultamiento que tuvo durante un tiempo, que es decir que no tenía una deuda que efectivamente tiene, y se estuvo protegiendo con lo que llamamos tomar deuda de los proveedores o tomar crédito de los proveedores. Por lo tanto, se le terminó el crédito para tomar de los proveedores y necesita blanquear esta situación que, como bien decís, si hubiera estado claro en los acuerdos que se abrieron en la transición, toda esta información hubiese podido estar en tiempo, en forma, y pudiéramos haber trabajado de otra manera esos acuerdos. Por lo tanto, ahí está una de las cosas, como dice Emilio, muy llamativas, que es por qué esta temática no apareció, habiendo pedido varias veces la deuda flotante, y por eso te decía en tono de chanza, a pesar de que ya no da para mucho más que esto, que eso es lo que está reflejado. Como bien decía Emilio, hay estrategia de ocultamiento de información, como por ejemplo el no imputar preventivamente algunas facturas que ya están dentro de la municipalidad, pero no están, desarrollado todo el proceso administrativo para que se pueda ver en el asiento contable. Entonces, esas son las preocupaciones también, como hemos dicho estos días, la verdad que no entendemos por qué, porque estamos, como dice Emilio, a 15 días, y en 15 días el acceso a esa información indefectiblemente va a estar dentro de la nueva gestión. Entonces, y los concejales no quedan un poco atados de pies y manos, sobre todo los del frente, porque si no aprueban esto, ¿cómo van a estar las cuentas cuando ingreses vos para pagar los sueldos? Sí, desde el Consejo se va a pedir explicación y más información, porque es una gran responsabilidad también readecuar dentro del presupuesto, y eso es lo que se va a pedir, de hecho, sin poner en vilo a los trabajadores tampoco, porque es verdad, como vos decís, hay una pared de un lado y una espada del otro, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Hoy el diálogo de transición está cortado? No existe, no hay, la verdad que... No hay interacción con el equipo técnico de transición del Intendente Correa. ¿Han tenido nuevas reuniones? No hemos tenido, hay reuniones informales, pero cuando pasan este tipo de cosas te das cuenta que no existe la transición, que existe un ocultamiento de un lado y el pedido de información del otro, y en el medio no hay nada. ¿Y cómo se están preparando para los primeros días entonces? Muy bien, nos estamos preparando mirando una realidad que va a ser de crisis y con la mirada puesta que de las crisis también salen muchas oportunidades. Unos primeros meses muy complicados. Sí, vamos a tener meses muy complicados, por eso empezamos a hablar de un gobierno austero, de un gobierno que ha reducido en un 30% el costo político de todos sus equipos. ¿Un 30%? Sí, estamos en una reducción ya, tenemos que hacer números finos, pero estamos en un 30% de reducción de los gastos políticos en cuanto al equipo completo, y además lo que estamos haciendo es empezar a pensar en ideas que sean lo menos costosas posibles. Y de la gestión del actual intendente, ¿qué van a rescatar? ¿Qué les parece que sí funcionó bien y que debe continuar? O no sé si ya han decidido o estás dando algunas indicaciones a medida que fuiste convocando al equipo. Nosotros tenemos una mirada de la ciudad y el equipo lo está teniendo también. Ya hay
reuniones de los equipos, de un gabinete social que está trabajando en algunos aspectos específicos, y nosotros sabemos que ha sido importante el trabajo que se hizo en los jardines de infantes y en las escuelas de trabajo, pero también sabemos que son pensadas 10 años atrás. Hoy tenemos que empezar a mirar a los jardines de infantes de otra manera, potenciarlos de otra manera. Hoy tenemos que hacer un seguimiento de sus familias, tenemos que llegar a algún acuerdo con los docentes, porque también hay ruidos en el interior de los jardines de infantes. Y lo que nosotros pensamos es que es tiempo de readecuar lo que está en funcionamiento en el municipio. Y las escuelas de trabajo también, porque se dice que fue el gran triunfo, es verdad, que fue una gran idea, pero hoy muchos de ellos no consiguen trabajo, no hay una interacción con las empresas, hay enseñanzas que se inculcan allí que no tienen que ver con las necesidades del mercado. Nosotros vamos a pegar una mirada exhaustiva sobre esas dos cuestiones y las vamos a reformular, por supuesto. Pero las infancias, por ahí, las infancias van cambiando, es decir, no es la infancia de hoy no es la misma que la de hace 7 años. Por eso nosotros estamos pensando en una Secretaría de Cuidados, y eso incluye también a las familias, eso incluye también el seguimiento a partir de los jardines de infantes. Los jardines de infantes no tienen que ser guarderías, los jardines de infantes tienen que ser un lugar donde la familia pueda desarrollar su vida también, y eso es lo que está faltando, y ahí es donde vamos a ir caminando. Claro, sí, se valora también de esa iniciativa que la mamá tiene un momento donde dejar al niño y salir a encontrar algún trabajo. El tema es encontrar... Te pregunto, ¿eso sucede? Claro, el problema... ¿Se sabe, hay seguimiento de la madre? Claro. Bueno, allí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en lo que llamamos política de cuidado. Mencionaste servicios esenciales, servicio público a pasajeros por colectivos, Sí, sí. recolección de residuos. Y abro la pregunta para los dos. ¿Está la intención de licitar estos servicios o aún es prematuro? Es prematuro hoy porque cuando vos tenés que la casa no tiene techo, lo primero que tenés que hacer es poner el techo, y no sabemos cómo van a funcionar los dos servicios a partir del año que viene. Entonces lo primero que necesitamos es que los servicios vuelvan a la normalidad, empezar a dialogar con esos actores de otra manera, y de hecho que sí, lo ideal es licitar los dos servicios, pero también puede llevar su tiempo eso, pero en el medio no podemos pensar en licitar el servicio de recolección de residuos si no sabemos si el 10 va a funcionar o no. Sí, para licitar un servicio tenés que tener también una claridad en cuanto a qué recurso tenés para diseñar qué cosa. No se puede comprar si no tengo recursos para comprar. Digo, uno puede diseñar el mejor sistema de recolección o de transporte público, pero para poder diseñarlo vos tenés que tener claridad si eso va a ser sustentable. No se puede hacer un proceso licitatorio si uno no tiene claro quiénes se presentarían en ese proceso de licitación, y si para las empresas que están en el mercado eso es razonable o no como diseño de sostenibilidad. Si no, no vas a encontrar quien preste el servicio. Entonces la idea que nos transmitió Emilio es: transitemos un primer momento, tratemos de ver dónde estamos parados, porque esa es la realidad. Y como criterio general de la pregunta anterior, la indicación de Emilio es rescatar sin prejuicios las cosas que se hicieron correctamente, pero darle una vuelta de tuerca, porque una impronta propia, claramente claro, hay exacto. situaciones donde se han hecho políticas para otro momento histórico, y hoy el momento ha cambiado, las demandas han cambiado, ¿no? Muy bien, estamos conversando con el intendente electo Emilio Jattoni, con quien lo va a acompañar en la Secretaría General de la Municipalidad a partir del 11-12 de diciembre. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más diálogo.